Dios te bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en este nuestro espacio de enseñanza de la palabra, donde tendremos un breve tiempo de explicación de un libro de la Biblia. Estamos trabajando el libro de Gálatas. Queremos que Dios se manifieste a través de su Espíritu Santo a sus vidas, a su familia, a sus corazones, que esta palabra les sea revelada. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y ella puede llegar a sus corazones y a su espíritu para llegar al entendimiento que Dios ha dispuesto que usted tenga acerca del Evangelio. Como empezamos hace 2 semanas, de la tercera semana, la tercera lección del libro a los Gálatas. Estamos en el capítulo 1 y el apóstol Pablo en esta sesión estará hablando acerca de su ministerio. Recordemos que él inicia esta carta haciendo una exhortación acerca de otro evangelio que están tratando de introducir a las iglesias, los legalistas, donde están imponiendo una serie de rituales y de obras que las personas tienen que hacer para añadirlo a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la palabra de la cruz, el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación por fe, por la gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ellos se estaban regresando a ese principio de las obras para justificar su salvación. Entonces el apóstol Pablo, como está cuestionando a estos falsos maestros, él empieza en este momento a hablar de lo que es su ministerio y el llamado que Dios le ha hecho. Pero les hago saber, estoy en Gálatas 1, 11 al 12, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que por revelación de Jesucristo. Pablo hace un juego de palabras en esta declaración, donde él se refiere al evangelio que yo le prediqué a ustedes. No está, dice, este evangelio que yo le prediqué a ustedes no está de acuerdo a enseñanza de hombre. En contraste con el otro evangelio traído por los demás, recordemos que había una serie de falsos maestros judaizantes que querían nuevamente retomar y que la iglesia y las iglesias de Galacia estuviesen nuevamente abrazando todo lo que era la ley mosaica. Entonces, en contraste de este evangelio, le está diciendo, traído por los demás, el mensaje que yo he traído es una revelación de Dios. El mensaje de Pablo no fue el intento de un hombre por alcanzar y comprender a Dios, sino que fue un esfuerzo de Dios para inclinarse y comunicarse con el hombre. Dice, yo ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que fue por revelación de Jesucristo. O sea, la propia relación de Pablo con este evangelio fue única. Casi todo el mundo escucha el evangelio de otra forma, lo que es forma normal de Dios comunicar el evangelio. En Romanos 10 nos dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Para Pablo no era normal en ese sentido de tratar de enseñar palabra de hombre. Aquí dice que es lo que se va a anunciar, el evangelio de la paz, la buena nueva. Entonces, el apóstol Pablo recibió el evangelio de una dramática revelación directa cuando se encontró con Jesús en su camino a Damasco. Podemos verlo en Hechos 9, 1 al 9. Describe
esta situación que le pasó al apóstol Pablo. El Señor Jesús le habló directamente en el camino a Damasco. Y luego Pablo pasó 3 días sin ver antes de que un cristiano llamado Ananías viniera a él. Fue probablemente durante este tiempo o en la carretera o durante esos 3 días cuando Jesús trajo su evangelio a Pablo y les reveló directamente. Recordemos que Pablo era una persona que pertenecía al Sanedrín y él perseguía a los cristianos. Él había dado muerte a varios cristianos. Y es entonces que el mismo Jesús lo confronta camino a Damasco y se le revela, y ahí él les revela el evangelio. Pablo ciertamente tenía el evangelio, tenía el evangelio de inmediato porque fue salvo inmediatamente y comenzó a predicar inmediatamente el mensaje de Jesús. Lo podemos ver a partir del versículo 20 de Hechos 9, donde el apóstol Pablo ya está predicando lo que Jesús había hecho con él. Entonces, él está haciendo alusión a esta situación que será en Hechos 9, cuando él se encuentra con el Señor y su vida es transformada, su vida es totalmente cambiada, cambió de dirección de una forma radical y él abraza ahora el evangelio que Jesús le revela, que es la palabra de la cruz, y él empieza a predicar esta palabra. Entonces, él le dice a partir del verso 13 a los Gálatas, está trayendo toda esta narrativa, toda esta historia de cómo llegó el evangelio a ellos, cómo les llegó a él, para que puedan entender que no hay ninguna necesidad de abrazar la ley, el pacto antiguo basado en las obras para vivir por gracia, porque la gracia la compró Jesús en la cruz del Calvario. Porque habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni me voy a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En cuanto a la cosa que les escribo, de hecho, ante Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, y yo era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo, pero solo se oía: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Todo el mundo había oído cómo Pablo llegó al Señor. La historia de Pablo era familiar para los cristianos en general en la iglesia primitiva, y en especial en lo que había ministrado personalmente. Podemos confiar en que si Pablo estaba entre un grupo de un pueblo por un tiempo predicando el evangelio, no pasaría mucho tiempo hasta que él compartió su testimonio personal, que él empezó la enseñanza del evangelio de Jesús a través de su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Por eso él empieza a dar ese testimonio. Recuerden que yo era el más celoso y que pertenecía a este grupo del judaísmo y que yo perseguía a la iglesia y que yo seguía las tradiciones de mis padres, pero cuando el Señor en su gracia, en su favor, en su misericordia, dice, me revela al Hijo y me envía a llevar el mensaje de salvación
a los gentiles. Entonces él empieza a hacer esa predicación. Él habla de esa conducta anterior, cómo él perseguía, cómo él trataba de destruir a la iglesia. Las credenciales de Pablo como un celoso judío persiguiendo a los cristianos están fuera de toda duda, porque lo vemos en Hechos 8 y en Hechos 9, los dos primeros versículos, que describen la persecución enérgica que el apóstol Pablo hacía en contra de los cristianos. Entonces, podemos ver con esto que Pablo no buscaba otra verdad que cuando se enfrentó por primera vez con el evangelio de Jesús. Fue Jesús que le confrontó, que le encontró camino a Damasco, y él supo que el Señor mismo había transformado su corazón y su manera de pensar. Por eso Pablo dice, pero cuando le agradó a Dios, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Dios tiene a sus escogidos, a sus elegidos, y en su tiempo él trae esta palabra que se revela a su espíritu para entender la verdad del evangelio. Pablo no vino a Jesús porque ningún hombre decidió que debería ir a Jesús. Pablo no fue que escogió a Jesús. No era por el placer de ningún hombre, de ninguna persona, sino que dice cuando le agradó a Dios, cuando el Señor en su gracia y misericordia quiso revelarse, él lo hizo. Además, Dios no escogió a Pablo porque había algo en Pablo que le gustaba. Dios llamó a Pablo por pura gracia, igual como le llama a usted, como me llamó a mí. No es por las habilidades, las calidades de Pablo, no es por nuestras competencias, es porque, dice, me llamó por su gracia. El favor inmerecido de Dios es que hace esa revelación de la verdad del evangelio en nuestras vidas, no porque nosotros tengamos algún mérito en ello. Y cuando dice que Dios lo apartó, esta palabra apartado es sumamente importante, se relaciona con la palabra que el apóstol Pablo habla de esos apartados, de ese grupo que seguía a Jesús. Antes de que Pablo se acercara a Jesús, era un fariseo importante, y eso lo revela en Filipenses 3:5. Pero él no estaba realmente apartado para Dios, sino que estaba viviendo de acuerdo a la ley y estaba tratando de agradar a Dios y servir a Dios a través de un pacto que ya no tenía vigencia porque fue cumplido por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, este pacto a través de la obra, y ahora Jesús se les revela y dice que es por gracia, por un favor inmerecido. Entonces, ahora él entiende que fue apartado realmente para Dios. Pablo declara que Dios quiso revelar a su Hijo en mí. Él habla de cómo Jesús se le reveló, pero es algo diferente y tal vez más glorioso. Jesús revela en Pablo ese sacrificio, ese precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Dios quiere hacer algo más que revelar a Jesús en nosotros. Él quiere revelar a Jesús en nosotros. No solamente que le tengamos como un conocimiento, sino que sea revelado en nuestro espíritu, en nosotros, que nosotros lleguemos al conocimiento, a la comprensión de esa palabra de la cruz, de esa gracia, de esa misericordia y de ese favor. Por eso el apóstol Pablo está hablando de manera contundente, fui apartado y que su Hijo fue revelado en mí. Ya no es solamente un conocimiento que viene por tradición. Él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y dice, y que fui apartado para que yo predicase entre los gentiles. Entonces, él selecciona
a una persona, a las personas, dice, desde antes de nacer, para el trabajo de predicar el evangelio a los gentiles, porque dice que fui escogido desde antes de nacer, dice el apóstol Pablo, para predicar a los gentiles. Entonces, él le revela a su hijo y Pablo viene a este entendimiento, a esta revelación de la palabra que Dios le había apartado desde que estaba en el vientre de su madre para escogerlo, para que en su tiempo él llevara el mensaje a los gentiles. Entonces, y Pablo creció en el judaísmo y eso predicaba. Y era un hombre que odiaba a los gentiles. Entonces, él no aceptaba que este grupo de personas pudiese obtener la salvación del Dios de los judíos. Entonces, por eso Dios quiso darle este mensaje a Pablo, este llamado, perdón, a Pablo, para que él fuera a predicar a aquella persona que en su razonamiento de acuerdo a la ley, no podía entender que Dios alcanzara a un pueblo que no era judío. Entonces, Pablo aquí declara, él me apartó desde antes de yo estar en el vientre de mi madre para que yo predicase en el gentile. Entonces, creyendo que es la única razón por la que Dios hizo a los gentiles era para que en la tradición que él traía solamente para alimentar el fuego del infierno. En su mente no podía caber que hubiese salvación para los gentiles. Y Dios, camino a Damasco, le prepara y le presenta el evangelio vivo y de verdad, de la gracia, y cambia su forma de pensar. Entonces, además, sobre su conversión, Pablo no consultó enseguida con carne y sangre. No fui a consultar a los apóstoles, no fui a la persona más eminente de Jerusalén para descubrir el contenido del evangelio. Él no necesitaba hacerlo porque el evangelio le fue revelado directamente por Jesús. Y Pablo no aprendió el evangelio desde los apóstoles, porque él había sido un cristiano durante 3 años antes de que él conociese a los apóstoles. Por eso él aquí declara que a continuación, después de 3 años que tiene el primer contacto con los apóstoles, que durante ese tiempo de su conversión de 3 años, él ya estaba haciendo el trabajo de evangelización con lo que el Señor le había revelado. Entonces, el apóstol Pablo da la evidencia de que este evangelio de la gracia, porque él conocía los dos mundos, el judaísmo y luego cómo era su conducta, cuál era su visión de la salvación desde el judaísmo y cómo ahora él está presentando una visión nueva del evangelio de la gracia. Entonces diciendo, este evangelio no me fue enseñado por hombre. Este evangelio vino directamente del cielo, la revelación de Jesucristo en mi vida para que los fieles de Gálatas pudieran entender que no debían volverse nuevamente a las tradiciones, a la ley, porque esto le podría acarrear problemas en su vida espiritual. Dios le había escogido, se le había revelado, entonces le está invitando a que puedan seguir caminando y creciendo en la gracia, creciendo en ese camino de la gracia, creciendo en esa misericordia, en ese favor inmerecido y que no continuaran depositando su mirada en ya lo que el Señor había abrogado, había abolido en esa cruz. Entonces, él hace esta narrativa de cómo él se trasladó a diferentes lugares y en qué tiempo fue que tuvo contacto con los apóstoles, pero ya Dios ya le había dado 3 años de preparación para predicar este evangelio. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este libro a los Gálatas
No olviden de compartir esta palabra con sus amigos, con sus familiares. Seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, donde cada semana estamos publicando nuevas enseñanzas. Los días viernes una enseñanza y sábado 2 enseñanzas, para que podamos crecer en el conocimiento de la palabra, porque lo que nos ayuda en este camino, mientras estamos en esta tierra, es permanecer en la palabra y vivir por la palabra. Por eso abrimos este espacio para que las personas puedan nutrirse de la verdad que está en los libros de la Biblia. Dios le bendiga abundantemente y la próxima semana continuamos.